Bueno, para ponerlos en contexto, hermanitos, este no es. Para ponerlos en contexto, justamente, el Tesanto tiene su propia historia, ¿no? Y la historia de Tesanto, precisamente, consiste en lo siguiente. Aquí mismo, en el estado de Guerrero, por el río Balsas, cerca del río Balsas, justamente en la región norte, de acuerdo a la mitología, hubo un gran calpulli, un gran pueblo de guerreros ocelot, de guerreros jaguar, ¿no? Entonces, en ese pueblo, en esa comunidad, en ese lugar específico, también es conocido como Tlaltecuani, Tlal de tierra, Tecuani, la tierra de los devoradores, justamente un lugar lleno de sabiduría, lleno de esta gente que practicaba el nahualismo, pero en específico hacia este hermoso felino, ¿verdad? A ese hermoso felino, el ocelot, gran familia de todos los felinos. Entonces se dice que en ese grupo hubo un abuelo que empezó a estudiar, empezó a practicar técnicas diferentes de todas las tradiciones, de toda, de todo grupo que llegaba, porque ahí se reunían todas aquellas personas, no solo hablantes de la lengua náhuatl, no solo de un grupo étnico, eran de todos los grupos étnicos. Dice la leyenda, dice el mito, el abuelo empezó a comunicarse, empezó a compartir su sabiduría, y aquí me gustó de este mito que está el día de hoy les comparto, que tiene mucha relación con esta parte que le llamamos nosotros de manera de sincretismo, de santo, ¿no? De teot, santo, pues ya saben que es católico, pero se le puso de esa manera con tal de que dijera, no, pues es un santo, ¿no? Pero en ese es un teot, es una energía parte de Xipetotec, pero una parte de Quetzalcóatl. Se dice que este abuelo en esta tradición empezó a buscar, varios le compartieron, y una de sus cualidades que él logró es que empezó a reunir todo este conocimiento, todo este nahualismo, alcanzó un nivel, un estatus de conocimiento, de conciencia, de impecabilidad, que era inevitable convertirse en ese gran Quetzal. Entendió la grandeza de la espiritualidad, la grandeza del nahualismo, la grandeza del tonal, la grandeza de controlar nuestras emociones. Y a partir de ahí, este abuelo empezó a practicar ciertas ceremonias en donde él podía renacer. ¿Sí? La muerte no es el fin, recuerde. La muerte solamente es dejar el cuerpo, este cuerpo que tenemos. Él empezó a practicar la conexión física, energética, inclusive podía entrar en el cuerpo de un niño. Imagínense, el mismo conocimiento que ya tiene el cúmulo de conocimiento, entrar en el cuerpo de un niño, ¿cuántos años más puede vivir? En conciencia. Él entra en la conciencia en el cuerpo del niño y se convierte en ese niño. Todo ese gran conocimiento llegó a oídos del gran círculo, del gran, ahora le llaman concilio, que todavía existe, le llaman al gran concilio de abuelos y dicen, esta persona no le debemos dejar que siga con esto. Necesitamos obligarle a que pueda compartirnos todo ese conocimiento. Necesitamos trascender todo. Ustedes saben, en cualquier círculo existe todas estas rivalidades.
Entonces el abuelo se llegó a enterar por todo lo que estaban planeando. Y lo que hizo es, empezó a formar sus aliados y les pidió que trajeran ciertos contenedores de energía y esos contenedores de sabiduría de energía acumulada en su mente, en su cuerpo y en su espíritu, mm, fragmentarlo, ¿sí? Fragmentar es agarrar, pues este monolito, un ejemplo, ¿no? Este monolito le impregnó cierta energía y empezó a fragmentar todo ese conocimiento, toda esa energía, empezó a repartirlo por todo Tlaltic. Se dice que el abuelo que trajo este, este té santo de Teos, la energía sagrada, de Xipetotec y de Quetzalcóatl, existe parte de ese conocimiento. Y la leyenda dice que aquel que llegue a juntar todos estos contenedores de energía del abuelo podrá, podrá alcanzar una vibración ascendida y unir nuevamente ese conocimiento. Y ese es el miedo. Hasta donde se sabe en los círculos y en ese círculo de concilio, se dice que ciertas partes de esta energía están en el extranjero. Se me fue el nombre, es un alemán que es el que está organizando, me parece, una expedición para poder encontrar todas estas energías. Sí, entonces algunos abuelos dicen es necesario resguardar. Tiene mucha energía, sí. Y lo que hacemos, bueno, lo que yo hago con el abuelito, porque así le llamamos, Chipetote, el abuelito Teo de Santo, es pedirle, agradecerle por todo lo que nos ha dado, pero pedirle sabiduría de que, sabiduría de Chipetote, que en este cambio, en esta transformación, y todo aquel que se acerque, lo empodera y lo apoya, ¿sí? Por eso, a todo esto, es por eso que celebramos a esto, ándale mi internet. Bueno, a todo esto lo celebramos esta vez el 21 de marzo, ¿verdad? Pero tenemos pensado nuevamente celebrarlo el 21 de diciembre, en el solsticio, en el renacimiento, ¿sí? Espero los que nos pudieran acompañar para en esos días visitar este lugar. Tiene toda una forma de cosmovisión. Inclusive en este temazcal se unieron algunos abuelitos y me platicaron más cosas que son de la comunidad. Sí, pero sin embargo, tal vez hay cosas que son un poquito que hay que resguardar. Yo se los daría de manera oral, en una pequeña charla, allá. ¿Sí? Entonces, pues está abierta la invitación, hermanitos, el 21 de diciembre, ¿sí? Los recibiríamos con mucho honor y mucho respeto el día 20, el 20, el día 20 de diciembre, pues aquí yo lo recibiría en su casa, ¿no? Iríamos a mi lugar sagrado del Ahuehuetito. De aquí partimos para Xochimilco, llegando allá hacemos un temazcalito. Al día siguiente vamos a el Vero 21, visitamos a Xipetotec. En la tarde hacemos un círculo, una ceremonia. El día 22, pues sería un momento de, pues si gustan partir y si gustan quedarse un día más, porque seguiríamos con algunas actividades. Recuerden, el 21 es cuando el abuelito Tonatiutzin se detiene. 3 días, 21, 22. Pero tampoco quiero quitarle su tiempo para la Navidad, que, ¿no? A lo mejor todavía lo festejamos. Pero bueno,
La intención es entender. Y voy platicando con los abuelitos que este 21 se me pudiera dar la oportunidad de atenderlos a ustedes. Inclusive tal vez yo les decía, ojalá se animen para que nos acompañen con ustedes, ¿no? Que si ustedes nos visitan, que alguien de ellos pues nos acompañe en la ceremonia. Esta vez nos acompañó una abuelita, sabe mucho de herbolaria, y yo le agradecí que nos haya acompañado, ¿no? Fue muy bonito el convivio con la abuelita porque es muy desprendida con su conocimiento, lo que dices, ten, llévatelo, te enseña a preparar la pomada, es para tal, 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 ¿no? Bueno, entonces esa es la intención de compartirles esta leyenda, este, este, el por qué lo celebramos de esta manera. Lo otro, pues también agradecerles todo su respaldo, todo su apoyo, ¿no? Todo su apoyo que bueno, es necesario, ¿no? Sentirse respaldado. Yo me siento respaldado por ustedes y lo mismo les digo a ustedes, siéntense respaldados por mí en lo que yo pueda. Esta semana que viene, a partir de mañana empezaremos a leer los tonales pendientes. Yo sé que hay tonales pendientes, hermanitos, y me disculpo por eso, porque hemos estado pues de esta manera, trabajando. Y justamente esta trecena de C. Itzcuintli pertenece al rumbo de Mictlampa. Miren, C. Itzcuintli, ¿verdad? Osomaj. Hoy es la gran medicina, ¿sí? Hoy es la gran medicina. El día Itzcuintli, justamente, hicimos el temazcalí, intencionando, ¿verdad? Transmutar todo aquello, de pedirle al abuelo Mictlantecutli que nos apoye. Ayer, el día de ayer fue Osomatli, toda una alegría por haber terminado esta ceremonia, ¿no? Y el día de hoy precisamente nos invita, todavía tenemos unas horas, miren, vean cómo está alimentándose de lo florido. Hoy todavía podemos ayudarnos entre nosotros, ¿verdad? Un apoyo, una ofrenda, no quiere decir que nos portamos como ignorantes, ¿no? De ninguna manera, pero que seamos humildes con nuestro conocimiento, que no utilicemos lastimar a nuestros hermanitos, ¿verdad? Sino que empoderarnos en equipo. Al mismo tiempo es un día, el día de hoy es un día de ayuda, un día de compartir en esa gran ofrenda, ¿verdad? Es un día para reflexionar cuán importante es vivir. Ahora bien, ahorita les estoy dando a grandes rasgos. Esta imagen que ven ustedes, ya lo leímos. Recuerden, ya lo leímos. De las clases de los domingos, ¿no? Esa es la energía. Ya lo leímos, ¿verdad? El de Nahuiaca. Ya lo leímos. Nos falta este. Parece que sí también de Quetzalcóatl, pero bueno. Entonces, hoy es una trecena de Quetzal, de C. Itzcuintli. Nos llama a reflexionar sobre la lealtad. ¿Pero a quién? ¿A quién le debemos de lealtad? A nuestras convicciones, ¿verdad? Esa lealtad hacia nuestro compromiso. Alguna de las hermanitas me decía, oiga, si quieren, tómese su tiempo, descanse. Y yo les agradezco infinitamente, ¿no? Y sí, hoy me tomé mi descanso. Bueno, ni tan descanso porque me invitaron a ir a levantar una sombra, pero aprendí mucho, ¿no? A veces, aunque quisiera uno decir, hoy me voy a descansar, no se puede. El camino no es así, ¿no? La lealtad a lo que queremos hacer, lealtad a nosotros. Si yo he dicho que tengo que ser congruente con lo que digo, bueno, no puedo posponer cosas. ¿Mm? La próxima semana, mañana en 8 días, iniciamos el curso del cuarto círculo, ¿sí?
Es un curso, la- es un curso introductorio hacia los círculos de los huehuetecolos. Para entender esta filosofía, también es parte de esos ejercicios que vamos a hacer. Es parte de las plegarias que vamos a dar. Es parte de la ofrenda de nuestro tiempo, de nuestra salud, de nuestra energía que dar. Entonces, si yo me tengo lealtad, tengo que hacer lealtad y amor incondicional. ¿Eh? ¿A quién? A nosotros, hermano. Un amor incondicional. Como dice la hermanita, pues si se siente mal, descanse, sí. Por amor a mí, tengo que tomarme unas horas a descansar, sí, porque es necesario. Por amor a mí, pues tengo que mandarme esos estudios para poder darme un tratamiento, parte con la herbolaria, sí, sobre la capacidad de formar parte de un grupo y trabajar en equipo. ¿Mm? El amor y lealtad, primero conmigo, después con el grupo, con el equipo, sí. Nos hace falta en México y en el mundo trabajar en hermandad, ¿sí? Algún hermanito me mandó un video, decía, oiga, ¿qué opina de los sacrificios humanos? ¿Usted cree que sí hubo? Le digo, en conciencia le puedo decir algo. Los 22 que estamos aquí. Si los 22 que estamos aquí reunidos, yo, ya, me dicen, ¿sabes qué, ya? Te necesitamos como ofrenda para que la comunidad pueda, pueda recibir abundancia en salud, en sustento, en todo. Y tú eres el indicado. Por el amor, por la lealtad a mi grupo, lo aceptaría. Sí. ¿Por qué? Ahí viene el por qué, ¿no? Porque para nuestros abuelos, la muerte no es el fin, es parte de. Y si uno muere con esa lealtad, caminarás con el sol, con todos esos guerreros. ¿Para qué vas a caminar con el sol? Porque tú serás quien ilumine a los demás, ¿sí? Y quedas plasmado por el grupo como un héroe. Claro, pero si seguimos con la mentalidad occidentalizada, oye, ¿sí por qué yo? ¿Y por qué no el hermanito Víctor? ¿No? Pues está más joven el hermanito Víctor. ¿Y por qué no la hermanita Antonio? ¿Verdad? No, es esa parte cuando nosotros no hemos entendido la lealtad y el amor incondicional con un grupo. Por eso la frase que les decía, si avanzo, sígueme. Si retrocedo y tengo miedo, elimíname, porque yo no seré digno, honorífico. Esa era la calidad de lealtad, de honor en un grupo. Entonces me decía, entonces si eran malvados. No, eran malvados. En todo el mundo ha existido eso, ¿no? Nos dice sobre la capacidad de formar parte de un grupo y trabajar en equipo. Permitirnos ser curiosos. Hagan de cuenta el perrito. Ser curiosos. ¿Les recuerda algo de ser curiosos? Pilsintecutli, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, ¿se acuerdan del gusanito valiente? Ese gusanito era curioso, observaba las manitas. ¿Sí? Y un niño es un curioso. Y un perrito es un curioso, anda ahí buscando.
olfateando, buscando nuevas aventuras. Por eso también dicen, luego decimos, es que andaba yo a patas de perro, ¿no? La expresión. Conocer nuevos horizontes, aunque siempre guardando un respeto y una afinidad por aquello que es nuestra raíz. Ojo, sí me puedo aventurar a practicar el kundalini y yoga, practicar el código Bushido, ¿verdad? Que son preceptos de un samurái, honor, lealtad, amor, son preceptos. La disciplina del código Bushido, a mí me encanta, pero eso no quiere decir que, ya me voy a olvidar de mi toltequidad, de mi nahualismo, no. Pero sí es importante, si yo digo, quiero aprender justamente esta sabiduría, ¿y por qué no hacerlo? ¿No? Sin olvidar nuestra raíz. Tengo afinidad a eso. Tengo afinidad a ciertas prácticas del budismo, del shintoísmo, Pues del sí, ya, taoísmo, mami. ¿no? Entonces, todo eso es interesante. La raíz, que sería nuestro hogar, ¿no? Recuerden que la raíz, ¿qué pasó? Ahora, ¿por qué apenas? ¿Qué? Déjalo un rato. Vayan, vayan. Sí, órale. Sí. Bueno, entonces, dice que la raíz también es nuestro hogar, nuestra casa, ¿sí? Que es nuestra tierra, nuestros orígenes. Nos habla sobre proteger y enseñar. ¿Cómo estamos nosotros protegiendo y enseñando? ¿Y acaso no hace eso el perrito? Protege y enseña. Uno de los perritos, nosotros lo tenemos aquí de mascota, es el primero que me va a recibir corriendo, ¿no? A pesar que a veces lo regaño porque hace sus travesuras. En un momento ya lo olvidó. Llego aquí a la casa, a su casa, se va corriendo a encontrarme, ¿no? Entonces es esa parte, ¿verdad? Nos habla sobre proteger y enseñar, porque nos toca enseñar. Sobre respeto a la autoridad. Hay autoridad. En un grupo donde no hay autoridad, no hay disciplina, es un grupo que no puede avanzar. Obediencia. Esa obediencia que nosotros necesitamos, hermano. Y transformación. Necesitamos transformar nuestro carácter. Necesitamos transformar nuestro pensamiento. Yo en algún momento les decía, el dolor también nos enseña, el dolor también nos educa y nos dice, no eres inmortal ya, tranquilo, tranquilízate, esto no es así, pero te hace reflexionar, te hace dar un alto, ¿sí? Estar siempre dándonos con generosidad. ¿Cómo nos damos nosotros con generosidad, hermano? El perrito nos da con generosidad. Él nos dice, si yo te soy leal, me comprarás los zapatos que te pido. Si yo te soy leal, me darás el dinero que yo te pido para mi celular. ¿Les recuerda a alguien? Los humanos. Así somos nosotros. Esa es la finalidad de esto, de entender justamente nuestro entorno, Xochiquetzali, para que seamos espejo. Yo me reflejo en el perrito. ¿Cuáles son sus cualidades? Pero claro, que también no todo es bondad en un perrito. Hazlo enojar y encontrarás tus buenas mordidas, ¿no?
¿no? Dándonos con generosidad, buscando la sabiduría que se puede encontrar en el amor y el servicio al prójimo. Es clave esto, hermano. Esto es clave, en verdad. Lo poco que yo he caminado esto, el amor lo puede todo, en verdad. En uno de mis ensueños, yo le platicaba al hermanito Yao Yehikatsi, el abuelito que me mandó el chip a incrustarme en mi espalda, o sea, el que me mandó el trabajito, ¿ah? Me, me visitó en el ensueño. Me dice, ¿qué? ¿A poco muy? No, le digo, no, abuelito, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué? ¿Ya sabes quién? Digo, bueno, sí, abuelito, pero pues gracias. Gracias porque alguien me mandó eso. Eso me enseña a soportar el dolor. Eso me enseña que no a todos les agrada lo que hagamos, pero no, sin rencores. Lo quiero mucho, abuelito. Entonces, lo único que hizo es se sonrió y movió la cabeza diciendo, eres un tonto, ¿sabes quién te lo hizo? No, no lo voy a hacer. No. Inclusive el abuelito que me sahumó me decía, si quieres hacerlo, regresamos. Tú dime. Tú solo di que sí. Digo, no, abuelo, quiero cortar con esto. No gano nada. Se lo regresamos, me lo regresa triplicado. Y empezamos a hacer una bola de nieve. Y no se trata de eso. Corto con esto, ¿no? Entonces es esa parte. El amor lo puede todo. En algún momento podremos también hacerlo, pero no se trata de eso, ¿no? Servicio al prójimo. Qué bonito se siente servir a los demás. Y que digan gracias, en verdad, con el corazón en la mano. Gracias por apoyar. Entonces es un servicio. Y todo se nos recompensa. Orientación al Miclampa en esta trecena. Es el rumbo de transmutación. Cambiemos todo eso que no nos permite ser leales, trabajar con amor, servicio al prójimo. Nuestro servicio nos enaltece en verdad cuando es un servicio con amor, cuando es un servicio con sabiduría, cuando es un servicio con honestidad. ¿Se acuerdan que les decía de mi anécdota? Hola, buenos días. Mire, estoy buscando unos pantalones de. Sí, buenos días. ¿Cree que pueda tener esos pantalones de esa tela? Pues, ¿qué no ve? Pues búscalo. Digo, ay, caramba. Yo qué culpa, ¿no? No, es algo diferente. Entonces, del rumbo norte, la energía de color negro y blanco, ¿verdad? De esa, perdón, de esa, de ese trabajo interno. Su regente es Shipetote. Shipetote. Ahora entiende por qué en ese día Iscuintli, cuando inició, hicimos la ceremonia, justamente la ceremonia de Shipetote, ¿verdad? De esa ceremonia que fue muy rico en la transmutación, fue un temascalito de sanación, porque varios abuelitos ahí de la comunidad, abuelitas, que necesitaban de esa sanación y al salir, y al día siguiente fueron, nos agradecieron, gracias maestro, gracias por el temascalito, en verdad yo no creía en esa medicina, y sabe, yo me siento un poco mejor. Le digo, no, gracias al gran Padre Universo que teje todo esto. Pero agra- acepto sus agradecimientos, pero también acepte mi agradecimiento por haber aceptado entrar. Entonces, Shipetote justamente es el cambio, hermanitos. Aquí está, esta es la trecena, ¿sí? ¿Cómo podemos ubicar a Shipetote? Shipetotec
justamente nos va a hablar de este color amarillo, de su traje. Recuerden, es blanco y rojo, ¿no? Y Petotec, si se dan cuenta, miren, la punta de su bastoncito, ahora lo tiene acá en esta parte. ¿Verdad? En, en esa glándula que decimos, ¿no? En ese hipófisis. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Chequen a grandes rasgos sus, ahora no porta su bastoncito, ahora porta sus carricitos, chequen. Los, y los está portando justamente, los está tomando con la mano derecha. ¿Eh? Nos habla pues justamente eso, hermanitos, de bajar, de aterrizar esos objetivos que queremos De y que izquierda, profesor. esos objetivos florezcan de alguna manera, ¿no? De alguna manera puedan florecer esos objetivos. Porque si no florece, pues será en vano que nosotros trabajemos, ¿verdad? Será en vano que nosotros digamos, sí, soy del camino rojo, sí, pero seguir practicando las mismas cosas, ¿sí? Justo, fíjense en su tocado, tiene uno, dos, tres, tres puntas, tres flechas blancas del bastón que porta el abuelo Shipeto. Y en su mano tiene sus carricitos, la otra mano lo está tocando, pues ese corazón, ¿no? Ese corazón. Mas, sin embargo, hago la corrección, hermanitos, es con la mano izquierda. Si nos ponemos, disculpen, si nos ponemos con la mano, es con la mano izquierda sus carricitos. Si su mano derecha toca su corazón, ¿no? Nos está hablando justamente para poder lograr todo esto necesitamos la fuerza de voluntad. Pero esa fuerza de voluntad debe de emanar desde nuestro ser interno. Y toda la medicinita, miren, tiene uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete lengüetitas de malinalia aquí en su tocadito. Ajá. Y tres flechas blancas. Nos habla de esa transformación. En su cuellito, ya se dieron cuenta. Aquí, miren, tiene ese caracolito. Como collar tiene ese caracol. Sí, recuerden el caracol, ¿quién lo representa? De una forma diferente, vean. Hay un puntito de jade arriba y un puntito de abajo. En esa dualidad, en la espiritualidad y en lo material físico. En lo material físico, hermanito. Este Shipetote también alcanza, retoma una advocación de quien, miren, su cabello, chequen, su cabellito por acá llega a mostrarse, miren. ¿De qué color es su cabellito? Color amarillo. Y el color amarillo representa a donativo. ¿Eh? Vaya, el caracol, los carrizos también representa el Quetzalcóatl. Ahora me entienden cuando al inicio de la clase les conté la leyenda, el mito de Tesanto. ¿Se acuerdan que les decía? Resguarda la energía de Quetzalcóatl y Xipetote. Y aquí está, hermanitos, miren. La pintura, ¿no? La pintura en el rostro, chequen. ¿Cómo porta la pintura en el rostro? ¿Mm? Tiene un porqué. Tiene un porqué. ¿Por qué tiene que pasar justamente en el ojo? El cambio de visualización, el cambio,
la otra forma de observar. Pero también nos habla de esa pintura en el rostro. Recuerden que la pintura facial de estas energías nos indica la conexión de nuestro rostro o nuestros órganos internos. Están interconectados, ¿no? Están interconectados. Mas, sin embargo, este Xipetotec tiene su nariguera, ¿ve? Su nariguera justamente es, si tengo que cambiar, si tengo que transmutar de piel, necesito yo precisamente, necesito estar en ese equilibrio, en esa armonía, ¿eh? Todas estas flechas y la mano con su pulserita de jade, dice, pues todo lo que hagas con tus manos, que sea para fluir. Ya sea que vayas a crear arte, ya sea que vas a escribir, ya sea que vas a dar medicinita. ¿Por qué medicina? Pueden decir. Vean, son 7 lengüetitas de Malinali. La medicina, ¿para quién va a ser? Para nosotros. Porque es una gran medicina si yo decido no juzgar. Porque es una gran medicina si yo decido trabajar en este camino, ¿no? Porque es una gran medicina si yo decido no aferrarme a lo material, no aferrarme a las personas. Es algo más difícil, ¿no? Porque tenemos un gran apego, ¿saben? De manera personal, el apego que me ha costado mucho entender, ¿saben? Es de mis hijos. Soy muy apegado, ¿no? No quisiera que les pase nada, no quisiera que sufrieran, pero reflexionando digo, no, es que es parte de su camino. Yo quisiera que todos mis hijitos sigan esta tradición, ¿no? Este conocimiento, pero no es así, ¿no? No es así. Por mucho que les diga, no es así. Necesitan su proceso para llegar a este nivel, ¿no? Bueno, entonces, chequen que este Xipetotec, sus piecitos no lo están tocando la tierra, ¿no? O sea, no se sienta en una posición que nos reta. Nos habla justamente de una medicinita que podemos dar. Estos carricitos que están apuntándose a Xipetotec, pero tienen un atado con el bastón justamente de Xipetotec, ¿no? Es como si yo les dijera, bueno, estos carricitos ya están preparados para pintar, para escribir aquí, ¿ah? Ya los disecamos, ya los hidratamos nuevamente, nada más es escribirlos, ¿no? Es como decir, a ver, este es tu bastón. Este bastón están ahí tus objetivos. En tus objetivos en dualidad, este bastoncito. Pero también debes de entender, o debemos más bien, debemos de entender que para portar nuestro bastón nos debe de enseñar nuestros objetivos. Por eso es que se les pinta su tonal, ¿no? ¿Se acuerdan? Para los que ya a lo mejor les he enviado su bastoncito de carricito. Muchos hermanitos no se pudo, pero voy a buscar la manera de mandarles su más cortito para poder meterlo en una cajita. El bastoncito nos recuerda quiénes somos. Y de quiénes somos es un objetivo. Es parte de la espiritualidad, dice. Reconocernos quiénes somos. Si soy Escuintli, ¿cuál es mi poder como Escuintli? ¿No? Y todo eso debe de generar desde lo puro de mi ser interno, el color amarillo, con toda esa fuerza de voluntad
que necesitamos nosotros florecer. Chequen, el bastoncito tiene que florecer en dualidad, en lo espiritual y en lo material, que son los básicos, que sería el tonal y el nahual. El nahual es la espiritualidad, o sea, lo intangible, y el tonal, pues es esto, mi rostro es mi tonal, mi sonrisa, mi forma de ser, ese es mi tonal también. O sea, me describe quién soy ante ti a través de este rostro y a través de este corazón cuando yo empiezo a expresarme contigo, ¿no? Y todo esto me va a ayudar a obtener una gran flor para fluir, es de color azulito, sé que es el del serpientito que nos habla precisamente, dice pues, para que puedas fluir como la serpiente y obtener una flor y tu propia sabiduría. Hay una ceremonia, ¿eh? Aquí hay una ceremonia, que es en la siguiente veintena. Recuerden, vean, terminamos, en esta trecena terminamos la veintena. Aquí está, miren. Se, Ome, Yei, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome. Vean, la numerología juega un papel muy importante. Se, Escuintli, Ome, Ome Osomatli, Yei Malinali, Nahui, Nahui Akach, Macuili, Ocelo, Chicuase, Cuautli, Chicome, Cosca Cuautli. Y ahí nos está diciendo Chicome, Cosca Cuautli. Chequen la serpiente. Chicome, ¿saben quién es el Chicome? Cada uno de nosotros. Chicuey Oli, es el que se mueva, que se transforme tu nahual. ¿Y quién lo va a empoderar tu nahual? Xolotl, tu regente de Oli. Xolotl. Xignawi, 9 Tecpa. ¿Y quién es su regente de 9 Tecpa? El Chihuito Toli. ¿Eh? Fíjense qué tan hermoso que todo esto está relacionado. Y el trabajo de, no se les olviden, es Ace Quintley. El trabajo de Coscacoftla, aquí está, miren. Es una serpiente que se está tragando a un ser humano. Esta imagen que parece tan demoníaco, tan satánico para la religión católica, es un trabajo muy hermoso. Nos habla, pues, sumergirnos hacia adentro de nosotros para revisar con nuestra lealtad, para revisar el amor que nosotros profesamos. ¿A quién? Al que ven ustedes en el espejo cuando se despiertan, se lavan el rostro. El amor que le profesan, el servicio que le dan. Vaya, pues, el servicio que nos damos nosotros. Es algo que nos puede ayudar a reflexionar esta serpiente que vemos aquí, y lo imaginamos tan monstruoso, pero es algo hermoso. Nos invita a pensar y repensar. ¿Cómo me he dado amor a mí mismo? Y al saber darme amor, pues no me voy a contaminar, ni mentalmente, ni intelectualmente, ni emocionalmente. ¿Y cómo no me podré contaminar? Estando en mi centro, en mi armonía. Entender que la reacción de la segunda o tercera persona hacia mí, yo lo generé, ¿no? Es como cuando alguna persona confía ciegamente en mí y yo traiciono esa confianza. Por lógica que voy a tener una respuesta. Pero decimos, no, por culpa de él, por culpa de ella, estoy como estoy. Pero no es así. Yo lo generé. Y estar tan consciente de que los resultados que yo estoy
generando son los resultados que me merezco. ¿Sí? Nos dice justamente sumergirnos hacia adentro de nosotros, hacia ese cambio, hacia esa serpiente, para cambiarnos de piel. ¿Acaso no es lo que nos indica Shipetote? Cambiar de piel. ¿Acaso no es lo que perseguimos nosotros? Alcanzar el título, el hermosísimo y honorífico título de la serpiente hermosa de Quetzalcóatl. Saber servir, ser leal, ¿no les dice algo? ¿Sí? Y esto lo vamos a dar una ofrenda. Vean, toda esta ofrenda son cuatro ofrenda florida hacia el conocimiento de Tlahuizlampa, hacia la transmutación y el cambio de Mictlampa, hacia la intuición y percepción de Cihuatlampa, hacia la fuerza de voluntad de Huizlampa. Parece muy sencillo. ¿Cómo empodero mi disciplina? Esa disciplina que yo le impregne a mis objetivos, esa disciplina me va a dar resultado. Porque no es tan solo decir, sí quiero ser muy espiritual, sí quiero conocer más del Tonalá, pero si no lees, si no observas, se nos va a ser difícil. Si no lo practicamos, el rumbo de Tlahuizlampa hay que tener el conocimiento, ¿no? Hay que tener el conocimiento. ¿Cómo vamos a transmutar? ¿Cómo no saber que yo no estoy solo hacia el Mictlampa? Saber que puedo vivir en el ensueño, ¿no? Saber que tengo intuición y percepción en todos mis bellos modalidades y mis bellos cuerpos. Saber que vivimos en realidades paralelas. Ojo, los abuelos lo sabían. Hay realidades paralelas. Hay portales hacia donde nosotros podemos acceder. Y eso no lo estoy inventando yo, ni siquiera les estoy yo contando o que yo inventé el hilo negro. No, no es cierto, ya existía. ¿Mm? Hay portales donde se resguardaron. Y en cada comunidad siempre vamos a encontrar eso. Pongan atención donde vayan a una comunidad. Se dice que un tiempo adecuado, con un conocimiento adecuado, podrás acceder a un portal en una cueva a otro mundo, en donde el tiempo es inmedible, inmesurable. ¿Existe? Existe, hermanitos. Si tienen la oportunidad, pregúntale a algún abuelito en la comunidad. Les va a decir. Entonces, a todo esto, hermanitos, en esta trecena nos toca reflexionar esto de lo que les acabo de decir, de nuestros cambios, de nuestra transmutación. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué nos dice que cómo estamos cambiando y todo eso? Bueno, ¿acaso no estamos iniciando el año? ¿No? Bueno, entonces es la trecena, hermanitos. La clase que nos trae el día de hoy es de Tlaloc. Y aquí ya no le marqué, ya no le repinté que dónde está Tlaloc, ustedes ya lo conocen a Tlaloc. Justamente, trabajar con el Señor de la Noche Tlaloc es culminar una ceremonia. Ese Tlaloc le está dando una ofrenda hermosísima a una energía sagrada, ¿m? A un contenedor de agua, a un, miren aquí, a un pescadito tan hermoso que está aquí, es un cuerpo de agua. ¿Quién creen que sería? Obsérvenme bien esta imagen.
¿Sí? ¿Alguien me lo podría decir? Es ¿Quién es este Chalchi, Temastiani. Chalchihuitlicue? ¿Quién más? ¿Quién más está hecho de agua? Nosotros mismos, Sebastián. Nosotros. Exacto. Socamate Nogniwan. Gracias, hermanitos, les agradezco. Nosotros mismos, hermanitos. Vean, estos serían nuestros brazos, esas serían nuestras extremidades. Pero nos lo presenta como un pescadito. ¿El pescadito cómo hace? Fluye, fluye en ese cuerpo de agua. Y aquí miren la espumita, la pasión, hacer ceremonia. ¿A quién le vamos a hacer ceremonia? Nuestro cuerpo, para que se transforme. ¿Por qué? Estamos en el número 9 de Atl, el día Atl, que representa el número nahuálico. Es un momento en esta ceremonia de buscar en ese espejo de obsidiana ese gran corazón que tenemos. Chequen, este está más grandotototote, este círculo rojo, ¿no? El gran corazón que hemos fortalecido. Que de acuerdo a los abuelos, en el corazón se genera también una sabiduría, una inteligencia. Hay una cuerdita que es la vida misma que nos va dando conocimiento y ese conocimiento es medicina. ¿Es medicina para quién? Para que aquella persona que no sería ignorante, sino que está perdido un poquito en la sabiduría. Muchos de nosotros no es que seamos ignorantes, como en esta ceremonia que fuimos a Tesanto durante este camino, yo les iba platicando a los hermanitos. Les digo, es que, decía una hermanita, dice, es que, bueno, discúlpenos porque nosotros somos ignorantes en la temática. Digo, no diga eso, porque no lo son, ¿no? No lo son. Lo único que hace falta es un poquito hacerles entender el reconocerse y de encontrar esa sabiduría. ¿Sí? Y cuando les empecé a explicar, cuando les empecé a orientar, a decirles, dices, o sea, ¿cómo empoderar eso que ya saben? Una de ellas me empezó a decir, maestro, pues yo lo que veo en el sueño sucede en esta realidad. Ahí está el punto. Ahora necesito, ¿sí? Necesito que puedas entender la gran responsabilidad que tienes. Entonces me dice ella, es que hay cosas, maestro, mejor, híjole, no quisiera, dice, porque lo que sueño sucede. Sueño a las personas que van a trascender, que van a morir. Y me da miedo, pues digo, me da miedo y siento culpa porque yo sabiendo que se va a morir y no lo pueda yo salvar, ¿no? Le digo, es que no tiene por qué tener miedo. Es un gran cualidad, un gran don, si usted lo quiere ver de esa manera. Ahora enfóquelo hacia su objetivo. Como nos lo decía hace ratito Chipetote, ¿no? Toma en tu mano todos esos objetivos. ¿Eh? Y Tlaloc, ustedes podrán ver Tlaloc, cómo va vestido justamente de toda esta energía. Carga él toda una energía de sabiduría. Carga lo que es el malinal, ¿no? Malinal y que le porta en esta parte, en en la espalda. Es el conocimiento que ha resguardado. Porque tiene un rostro azul, ya oscuro, porque ha entendido que su rostro es el espejo. El agua es el espejo, ¿eh?
antes de que trajeran los que nos vinieron, los que, bueno, llegaron a Naúd, el espejo era el agua. ¿No? Ese era nuestro espejo. Un contenedor de agua era nuestro espejo, y nos veíamos en esa. Por eso es que Tlaloc, también con su nariguera Tlaloc nos habla justamente este Señor de la noche de la armonía. Ojo, tal vez suene repetitivo, pero nosotros tenemos el poder de la armonía. ¿Hacia qué enfoque le quiero dar? La lluvia puede ser una lluvia hermosa, refrescante, que fertiliza, que da vida, pero puede ser una lluvia en forma de, en forma de huracán, ¿no? Que destruye, que desborda lugares, ¿no? Hermanitos, todo esto es una gran reflexión, una gran transformación, ¿sí? Y si se dan cuenta, nada más el rostro de Tlaloc y su cuerpo, todo es de color amarillo. Nos habla pues que también nosotros como seres humanos tenemos la energía de Tlaloc en nuestro cuerpo, ¿no? Que muchas veces lo llegamos nosotros a percibir de manera inconsciente cuando estamos fertilizando algo, estamos dando conocimiento, le vamos dando guía, ¿verdad? Como algún hermanito me decía, oiga, hay una hermanita que quiere aprender este conocimiento, pues adelante, compárteselo. Y si en algo puedo yo intervenir, adelante, ¿verdad? Entonces, con el Señor de la Noche, el día de hoy ya hemos estudiado los 9 señores de la noche con el Tlaloc. Todo estos señores de la noche los fertiliza, los empodera Tlaloc. Fertilizar a los que nos rodean, o sea, darles conocimiento, empatía, en todos los ámbitos de nuestras vidas, sin perder nuestra misión y visión del Nahual y anteponer cualquier circunstancia o necesidad de los demás. Nunca, nunca de los nunca, dicen los abuelitos, antepongan el bienestar de un segundo, menos de un tercero. Primero tienen que sanarse ustedes. Primero tienen que empoderarse ustedes. No primero a la otra persona. Porque es el error que cometemos varios de nosotros, ¿no? Le damos todo el poder a la pareja, a los hijos, al jefe de trabajo, al abuelo del calpuli, le damos todo el trabajo. Entonces decimos, bueno, así se me es más fácil. Si no logro mi objetivo en este camino, pues le echo la culpa al Temachtiani, le echo la culpa a mi pareja, a mi esposa, las hermanitas a su esposo. No, por culpa de él, que no me deja hacer los ejercicios. No, o por culpa de la sociedad que no me permite hacer mis ejercicios. No, no es así. No funciona así. No. En este caso, en los seres humanos, en algunas ocasiones son actitudes, o sea, el Tlaloc son actitudes que lo podemos percibir, las actitudes tóxicas. Es como ese Tlaloc que destruye, que se impone y, y enajenantes, tóxicas son enajenantes. Pueden convertirse en una llovizna, muy apenas una llovizna, o pueden convertirse en esa agua refrescante que sana, que cura. También son las actitudes espontáneas,
Los que tienen Tlaloc tienen esas actitudes muy espontáneas. O sea, fertilizan, que refrescan las situaciones, ¿sí? Estas actitudes nos ayudan a pasar de desapercibido ante la sociedad. Ojo, este arte, ¿no? O sea, les decía yo, no es necesario andar presumiendo. Vean, yo soy el gran Nahual. Mm, Ustedes me dicen, ¿qué hacemos? No. Todas esas actitudes positivas nos ayudan a, a no alimentar nuestro ego, nuestro tezcatli. ¿Ah? Actuar cuando es necesario. Por eso es el Nahual. No, que no necesito que alguien me esté grabando cuando me estoy convirtiendo. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Estas actitudes nos ayudan a pasar de desapercibidos, estar contentos. ¿Y por qué no? En alguna ocasión, oiga de esta temática, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario a veces decir, no, pues no lo sé? Para evitar la fatiga de que no lo entienda. Es el trabajo contra. Y no quiere decir que sea egoísta, que no le quiero enseñar. Es que necesita pasar por un proceso. Todos necesitamos pasar por un proceso para entender realmente este camino. Ujú. Hay un meme que circula en las redes que dice, me metí 2, 3 veces al temazcal, ya soy el gran temazcalero. No, no es así, no es así, hermanito. Es siempre tomar con la humildad, sí, sé un poquitito del temazcal, pero sigo aprendiendo, ¿no? Ahora bien, en ocasiones podemos estar en el centro de estos extremos, que es la finalidad de Nahual, mostrar paz aún, aún cuando una tormenta se forma dentro de nosotros. Ojo, el arte de, el arte del trabajo energético. O sea, a lo mejor ahorita me está doliendo un poquitito mi espalda, tengo pendientes tonales, tengo pendiente un curso que tengo que asistir el martes, tengo que pendiente que pagar algunos recibos de luz, de agua, a lo mejor pagar la letra del carro que estamos pagando el pago. Híjole, hoy tuve una gran discusión con tal persona, estoy preocupado, ¿qué estará haciendo mi hija, mi hijo? O sea que a pesar de todo eso que nosotros estemos pasando, tranquilos, concentrarnos en este momento específico de disfrute, ¿sí? De esa manera nos ayuda a entender Tlaloc, a autofertilizar, a fertilizar todo eso y a conectarnos con alguien más. ¿Han visto, han escuchado de Ahuizotl? Tal vez, Ahuizotl. Inclusive fue un abuelo, un tlatoani, de acuerdo al conocimiento, uno de los tlatoanis, que el que fue muy bélico, ¿no? El que expandió parte de la gran, ¿verdad?, Tenochtitlan, Ahuizotl. Y en este, justamente, en este Amoshli de Feyerabad y Meyer, vean, ¿quién creen que es? Tlaloc lo está tomando a través
Aquí está, mire, a través del aliento. Está conectado energéticamente, vean. ¿Se dieron cuenta? Ahuizotl en su colita no tiene la mano, porque la mano lo está conectando, claro, ¿no? Es el bastón. Es la conexión energética. ¿Eh? Cheque. Claro que está elevando su plegaria, su recito, ¿hacia quién? Ahí está en la imagen. ¿Hacia quién? Hacia el agua. Ujú. Hacia At. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que darle la plegaria a At? Pues es el mero mero de la lluvia, ¿no? ¿Por qué sí? Porque sin el agua, si no se evapora, si no se evapora, como Atlachinoli, como vapor, pues no van a haber nubes, ¿sí? Pero hay una conexión. ¿Qué tiene que ver Ahuizotl con Tlaloc? Escuchen. A Huizotl. A Huizotl. De Octli. Bien. Aquí lo profundizamos un poquito más. Vean ustedes. El mismo Ahuizotl que vimos ahorita, en Feyerabad y Meyer, Feyerabad y Meyer lo vamos a encontrar de esta manera, vean. Ujú. Miren, ese trabajo es hermoso. Estas son las ceremonias. Esta es la ceremonia. Este es el señor Tlaloc. El señor Tlaloc camina sobre Ahuizotl y se conecta con Ahuizotl. Se dice que este Ahuizotl era un animalito muy antiguo en el lago de Tenochtitlán, que podía imitar hasta el llanto de un niño, la voz de una mujer, para atraer a esos seres humanos pensando en que quieren rescatar, ¿verdad? A esa persona, a lo mejor está en peligro, y así atraer a su presa. El arte de cambiar, el arte de transformar. Por eso decimos que el número 9 es el número náhuatl, ¿no? Ahora bien, este Tlaloc está muy bien atuendado de esta manera, con atuendos de jade en su oído. En su oído justamente tiene una hermosísima cuenta de jade. ¿Mm? Y no se les olvide que el códice Feyerabad-Meyer justamente habla mucho de los señores de la noche. Se enfoca más a eso. ¿Eh? Bueno, entonces, en la imagen que podemos ver aquí, si ustedes pueden observar, tiene la forma de un rostro. Vean, es el rostro del cuerpo de agua. Este es un ojito, que también lo podemos considerar con, entenderlo como ese, ese Neltilistli, ese observar con nuestro Neltilistli, que le está dando una gran bandeja muy limpia y pura, que es el corazón, que este corazón lo vamos a empoderar con una lesna de hueso y un tecpat como conocimiento, con disciplina, y el cuerpo se está elevando como una flor. ¿Quién es una flor? No es como una flor, es una flor, ¿no? Esta ceremonia del hermosísima, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, la transformación. Este es el Ishkimili, desde dentro, sin utilizar los ojos. Este es el espejo.
conocimiento y el malinal. Hay que conocer cómo es la ceremonia, hay que conocer para qué nos va a servir. Esta mano, 1, 2, 3, 4, 5. En esta mano tenemos el poder. Recuerden, pulgar, fuego, agua, aire, tierra. Y este es la energía invisible, la energía que le impregnamos nosotros, lo que nosotros nos enseña a vivir, lo que a nosotros nos enseña a vibrar. Esta persona, Chiqui, tiene dos cuchillitos de pederma como oído, ¿sí? Este es el rostro de una persona que trabaja con sal. De manera metafórica, de manera espiritual y filosófica, nos dice, entrega esa ceremonia, eleva tu corazón, haz lo que florezca. Tu corazón, tus emociones son una flor. Hazlo de corazón. Limpias, ten ese corazón impecable con disciplina, con conocimiento, pero con el perfume de esta flor. El nombre de Ahuizotli, ¿no? Recuerden que el idioma o todos los idiomas se van deformando. Ahuizotli. A de agua, Witz de Witzli, de espina, pero también el Witz, el llamado Wiki, Witz. Og, de Ok, de Octli, el licor, porque vive dentro de esa agua. El ahuizotl, que comúnmente es emparentado con nutria o el perro de agua. Es terrible monstruo, así se conoce, se conocía en la mitología mexica. De acuerdo con las narraciones, era del tamaño de un coyote y se asemejaba a este. Sin embargo, poseía el características únicas de la Wizard. Tenía un pelo gris, resbaladizo, pero que fuera de agua se volvía duro, y afuera de esa agua, y puntiagudo. Asimismo tenía manos y pies de mono. ¿Mm? ¿Les dice algo? El Wizard, miren que está aquí, dice, en lo que tú te quieras transformar, hazlo. Por eso es el número náhuatl. Y un poco esta imagen que lo retomamos, se dice que Ahuizotl en su colita tiene una mano, ¿no? Con lo que los atrapaba a sus presas y los atraía y no los soltaba. Atraía a sus presas. Era una arma. ¿No les dice algo la mano? En este último ejercicio que hicimos, a lo mejor ya lo ha hecho, este ejercicio de enfocar nuestra vista, nuestros dos ojitos y empoderar esta percepción. Saliendo el sol, este dedo lo enfoco a estos ojos. El momento de concentrarnos, podremos ver un solo sol. No, dos. Como que vemos cómo se divide el sol. Y ahorita en la noche, inténtenlo con un foquito. Un foco que tengan ustedes en su casa. Vean esto, háganle este. Este ojo, que lo observe este dedito. Este ojo, que observe este dedito. Vemos dos focos. Pero cuando ya no se alcanzamos ese nivel de atención, ya no nos distrae, ya vemos un solo foco, un solo sol. ¿Para qué nos sirve este ejercicio de ir moviendo nuestros deditos? Uno, empoderar nuestra visión, nuestra vista, nuestro enfoque, que aunque haya aquí distracción, que aunque aquí griten, hablen, me enfoco
canalizo mi energía y poder ver la energía que necesito. Y eso es Tlaloc. Eso es Tlaloc. Enfocar nuestra vista. Enfocar nuestra percepción. Sí. ¿Podremos ser como ese Ahuizotl? Sí, claro que sí. Pero necesitamos hacer estos ejercicios. Hágalo ustedes, voy en la mañana, cuando Piltzintecutli esté así rojito. Por ahí el hermanito Yauyejekatzin les compartió una fotografía de ese Piltzintecutli, en verdad lo disfrutamos, ¿no? Un solecito que se ve. Desde el día jueves, como yo me quedé en la comunidad, estuve viendo ese solecito hermosísimo, tardó 15 minutos. Ese bolita roja, hermosa, que lo puedes disfrutar, que lo puedes ver con tu vista sin que te lastime. Y ese es el enfoque, ¿no? La mano de Ahuizotl. ¿Todos lo tenemos? Claro, para controlar nuestra energía fertilizante y el trabajo con nuestro cuerpo de agua. Pueden decir, bueno, por fin, Tlaloc su regente es Ahuizotl o el 100 pies. Es el 100 pies. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahuizotl también es agua, es Tlaloc. ¿Por qué? Porque Tlaloc se puede convertir, decimos, un monstruo que destruye, que mata, que elimina. ¿O acaso no es así? Tlaloc tiene diferentes voces. Para ello, nuevamente por aquí les pegué esta imagen. Recuerden, dijimos que este pulgar, fuego, este chiquitito que es menique, agua. Agua, el vapor. Así, miren. A ver si lo logran ver. Estos tres dedos están sueltos, no se unen. Preparo, preparo el atlachinoli, fuego, el gordito, que es el meñique, el pulgar y el meñique lo empodero. Ahora, aire con tierra. Y este es el que lo va a elevar. ¿Se acuerdan? Este ejercicio. ¿Mm? Empezamos a generar en círculo. Cuando sientamos nosotros que ya está listo, unimos estos dos deditos para formar este triángulo y lo traemos, ¿no? Estos son ejercicios. Podemos hacerlo, sí. Hagamos las combinaciones que nosotros querramos trabajar. Aire, aire con agua, ¿no? Aire con agua, hago esto, ¿eh? Hago este mudra. Necesitamos entender el poder de nuestra mano. Ujú. Esta mano que tiene Ahuizotl, que de acuerdo a la leyenda, con esta mano él podría retomar. ¿Por qué es coyote? El coyote anciano, sabio. ¿Por qué cuando sale del agua se pone dura su piel? Porque necesitas protección, ¿no? Petlazolcoatl o Petlazolcolotl.
En mi variante, aquí en el estado de Guerrero, lo reconocemos como Petlazolpolo. Petlatl, tejer. Un petatito se teje. A ver, les enseño mi petatito. Pero bueno, creo que todos lo hemos visto. Permíteme, voy a traer uno que lo utilizamos para la ceremonia. Un petatito. A ver, ojalá y lo puedan ver. Es un tejido, ¿no? Que se va entrecruzando. Puede hacer tener así los colores, pero siempre está tejido y unido, ¿no? No se puede deshacer porque está unido. Este petatito, ¿sí? Es precisamente el tejido que le van haciendo. Al momento de tejerlo bien, porque también tiene su arte, se va amarrando bien ese de palma. Lo van amarrando, lo van tejiendo, lo van amarrando. Y al tejerse bien, difícilmente, al tejerlo bien, difícilmente se deshace, a menos que se desgaste. Sea por el desgaste, nos puede tardar toda una vida un petatito, cuidándolo, ¿sí? Inclusive para nuestros abuelos, el petate lo utilizaban para ceremonias importantes. Y los únicos que se sentaban en el petate en una reunión eran los tlatoanis, los más importantes, ¿verdad? Los teopisque. ¿Quiénes son los teopisque? Los que tienen la energía de la sabiduría sagrada, ¿sí? Entonces dice el petate es el tejido energético con todo el universo. Ese es el petate. Teje tú con todo el universo, con las plantas, con los animales, con las energías, con el aire, con la tierra, con el fuego, con el universo. Ese es Petlatl. ¿Para qué? ¿Para qué voy a tejer todo esto? Para que yo pueda transformar, para tener sabiduría. Tlazol, energía transmutador, que se desecha para transmutar. Al momento de empezar a tejer, a conectarme con la sabiduría, puedo yo ir desechando conocimiento, emociones que no me corresponden. Coatl, serpiente. Cuando es Petlazol Coatl, serpiente. Entonces podremos decir la serpiente que teje su camino, su sabiduría, su sendero, para poder vivir armoniosamente. Y ser esa serpiente, justo como nos lo muestra aquí. No es que tenga los 100 pies, no. Nos habla de ese tejido, de estas manitas que vemos, podemos tejerlos. Y esas manitas podemos decir que, ¿cómo poder tejer todas esas redes de ayuda? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Vamos a tejer redes de hermandad y eso nos ayuda. Ahora, en el ámbito del nahualismo, empiezo a tejer redes con las energías, con el aire, con la tierra. Es lo mismo entre nosotros cuando ya tardamos un tiempo conviviendo en el trabajo, en el estudio, en el aprendizaje. Ya hay confianza, ya tejimos una red. Por lo tanto, nos va a conllevar y llevar hacia ese trabajo, hermano. Color, el equilibrio. Al momento de poder tejernos bien nosotros, podemos alcanzar ese equilibrio. ¿Sí? Ahora, vamos a cerrar esta ceremonia y cada vez que querramos cierre del recinto sagrado templo o cuerpo.
Agarramos, así como nos lo muestra aquí, miren, ¿sí? Estos dos dedos. Acuérdense que este es aire, ¿verdad? Aire. Aire y llega espíritu. Vean, pero para ello le voy a impregnar mi salivita, porque es protección. Lo hago circular, cierro mi energía. Es una forma de protección, ¿sí? Aquí está, miren, nos va mostrando más o menos los dedos. Estos dedos son los que vamos a unir. Estos no se unen, estos sí. ¿Qué es? Aire y espíritu. O sea que nuestro espíritu, como aire, lo protegemos. Cerramos. Cerrar el templo para que otra u otras energías, aquí me faltó, otras energías no contaminen el cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque vamos a salir de nuestro cuerpo. Ahí dejaremos ese cascarón y nosotros vamos a viajar. Por eso necesitamos cerrar con Yeyecatl, porque Yeyecatl es lo que cubre. No es algo invisible. El espíritu, antes ya nace es el espíritu. Es una protección. Y eh, sería eso, hermanitos. Ahora va a decir, bueno, ¿y no nos va a enseñar más mudras? Al conocer esto, podemos crear más. ¿Mm? Aire y lo invisible, lo que es Ometeo, que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan de esta mudra? ¿Lo han visto en algunas partes? Bueno, entonces todo eso tiene poder. ¿Mm? Y con esto cerramos los 9 señores de la noche. No olviden que esto no lo vamos a abandonar. El tercer curso va a ser el curso de Nahualismo. Y vamos a ocupar los 9 señores de la noche. Y los 20 días, los 20 tonalting, las 20 energías. En la práctica hacia el maestro. Tenemos el día de hoy practicarlos, el día de mañana practicarlos, mañana lunes. El martes tenemos la reunión de nuestro círculo. En este martes, hoy estamos creo que a 23, mañana 24, el martes 25 de marzo, nos vamos a reunir para compartir nuestras experiencias. No daré la clase como ahorita, ¿no? ¿Alguien quiere compartir su experiencia con los 9 señores de la noche? O tal vez tienen dudas con estos señores de la noche, no lo sé. Y quizá yo no les pueda responder, pero alguien, otro hermanito, sí sepa y lo haya experimentado. No, no, hermanito, ¿por qué no le agregas esto? Yo lo hice de esa manera. El círculo va a ser para eso, para compartir la palabra, ¿sí? Y les invito que el próximo lunes haremos el curso del cuarto círculo, para entender cómo son estos círculos, para tener la introducción hacia el nahualismo, ¿sí? A más tardar el martes, yo ya les envío el flyer de este nuevo curso y el próximo sábado y domingo en la mañana seguiremos con la lectura de los Amoch, ¿sí? Entonces, eso es lo que se aproxima ya en estos días. El martes tendremos nuestro círculo. El miércoles vamos a hablar también. El día miércoles vamos a platicar de una temática súper, súper importante, precisamente una práctica que yo les quiero proponer
sobre el nahualismo. Una sola práctica. Un solo ejercicio. ¿Sí? Entonces, ya el día jueves veríamos nosotros un análisis, una evaluación, a resolver algunas dudas sobre el tonalpoal. El viernes reactivaremos nuestro curso de hacer un tonal, pero utilizando ya la mochila. Recuerden que lo traíamos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que iniciemos el nuevo curso. De hecho, podríamos decir que esta semanita que va, pues, un poquito más relajado, porque cuando iniciamos ya en la siguiente veintena, todos los 20 días vamos a trabajar. El último día, Xochitl, lo vamos a hacer presencial. En ese presencial, sin falta alguna, vamos a entregar bastones, vamos a entregar morrales y todas las herramientas que nosotros necesitamos. Estamos trabajando con ese para atraer las nubes de palma. Espero yo entregárselos. Y también vamos a hacer una presentación del libro presencial y esperemos que nos acompañe para que vayamos programándonos, que ese día lo vamos a trabajar en el Calpulli del hermanito Nahui Zipacle, ¿no? Algunos ya han asistido a ese lugar, en ese Calpulli. Les entrego sus bastones, platicamos, hacemos un pequeño círculo, ¿no? Vamos a hacer un círculo de los que vamos a trabajar, compartiremos la palabra como nosotros lo hacemos ahí, aquí con los abuelos huevos. ¿Sí, hermanitos? Tlazohcamatimiec. No sé si alguien quisiera compartir algo, dudas, aunque el martes vamos a resolver muchas dudas el martes, ¿no? A lo mejor acerca de este ejercicio ya es hacer que florezca nuestro corazón con los ejercicios y fertilizar en todos los ámbitos a los que nos rodean. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si alguien quisiera compartir algo, alguna experiencia, alguna duda, los escuchamos. O ya se durmieron, o quedó todo claro como el agua de Tezcatlicoca también. Bueno, Todo claro, Claro, Tamastiani. perfecto. Todo Plazo claro. Camacho Tamastiani. Tlazocamati, Tamastiani, Por Tlazocamati a nada claro, todos. más bien. un medio, claro. Oh, No, medio nada. claro, Tlazohcamati, Tamastiani. pero algo ligero, dice el hermanito. Ah, bueno.